¿qué es mejor? ¿Hacer muscle up en anillas o en barra? Tenemos que tener en cuenta que a la hora de hacer muscle up en anillas necesitamos varios movimientos. Por ejemplo, lo voy a hacer a una intensidad muy baja que, digamos, con este ejercicio se puede practicar muy bien el muscle up en anillas. Cuando tenemos que hacer el muscle up en anillas tenemos que estar en una posición de pronación, bien. A la hora que nosotros hacemos la dominada tenemos que meter, digamos, hacer una rotación interna, bien, y después a medida que vamos subiendo tenemos que hacer una rotación externa con las muñecas, bien. O sea, digamos que el muscle up tiene como 3 movimientos. En cambio en barra solamente tenemos que hacer tracción, bien, obvio que hacer la rotación de muñeca y luego subir. Ahora, voy a explicar cuál es más difícil y cuál se puede entrenar mucho mejor a la hora de, bueno, de practicar calistenia, ¿no? Por supuesto. Y también por si queremos desarrollar mucho mejor nuestro muscle up. Bien, primero, arrancamos con la base, que ya en anillas al principio va a ser muy difícil, bien. Hay gente que le parece más fácil hacer en anillas, pero ¿por qué? Porque arrancan a entrenar directamente en vez de anillas, le dan más en anillas que en barra. Obvio que si le das mucho a las anillas, vas a mejorar mucho más que en barra, por supuesto. Pero si le metes a las dos, bien, va a haber un buen balance entre ambas. Ahora sí, lo siguiente. ¿Por qué es más difícil hacer, digamos, muscle ups en anillas? Voy a hacer unos pares, bien, para mostrarles. Siempre aplico bien el agarre falso, ¿ok? Acá directamente me estoy poniendo en posición de L, o sea, subo las piernas, bueno, para no tocar el piso y mostrarles bien, digamos, el ejercicio. Ahora sí, ¿por qué es más difícil hacer muscle ups en anillas que en barra? Bien, tienen que saber, bien, tienen que saber que al hacer siempre ejercicios en anillas estamos trabajando en una plataforma inestable, bien. Ahora, ¿por qué también es más difícil? Acá en este caso lo que tenemos que hacer más que nada el muscle up en anillas es implementar el agarre falso. Pero el agarre falso cuesta muchísimo hacerlo. ¿Y cómo se entrena el agarre falso? Bien, a la hora de hacer el agarre falso tenemos que tratar de colocar las muñecas, bien, que toque el hueso, bien. Y ahí la idea también es empezar a, digamos, que los nudillos no estén sobre la anilla, sino que afuera de la anilla, bien. Siempre la palma siempre hacia nosotros y los nudillos siempre, digamos, lo más cerca del borde de la anilla. Y a la vez también, una vez que ya hicimos este procedimiento de los nudillos, que los nudillos estén sobre las anillas, la idea es bajar el antebrazo, bien, y así de esta forma se genera como un gancho, bien. Y a la hora de hacer el gancho, ¿qué es lo que pasa? Más fuerza de tracción puedo tener. Esto es aplicable a la barra. Por ejemplo, si yo meto un agarre falso, bien, en anilla y realizo el movimiento, ya directamente ya puedo hacer el fondo. ¿Pero por qué? Porque ya estoy en posición de agarre falso. Ya cuando directamente subo, ya estoy para hacer fondos tranquilamente, bien. ¿Qué es lo que pasa? El muscle up en anillas es muy complejo, es muy difícil. Ya arrancamos de base que en anillas, hacer muscle ups en anillas es más difícil. Bien, ahora vamos a lo siguiente. ¿Qué pasa si yo no aplico el agarre falso en anillas? Bien, supongamos que yo quiero hacer un muscle up en anillas, pero con este agarre, pero no. Bien, quiero subir y no puedo. Quiero subir y no puedo. Demasiado bien. Si a medida que vamos subiendo el muscle up en anillas siempre estamos en esta posición, bien, lo mismo pasa en la barra, bien. Ahora después voy a explicar cómo se puede ejecutar mucho mejor en barra y los beneficios también que hay. Obvio que en anillas también tiene sus beneficios. Pero lo que voy es que, ¿qué pasa si yo todo el tiempo meto con esta agarre y nunca hago una rotación bien con las anillas? Pasa que si siempre le metemos con esta agarre, no vamos a poder subir. Pero en cambio, si siempre aplicamos el agarre falso, va a ser mucho más cómodo subir, o sea, por encima de la anilla, bien. Porque ya cuando aplico el agarre falso, voy a hacer el ejercicio este, bien. Ya cuando aplico el agarre falso y hago un muscle up, ya puedo hacer el fondo tranquilamente. Porque el agarre falso ya me permite luego de hacer el segundo movimiento, o sea, el tercer movimiento, perdón, que es empujar, ya automáticamente con el agarre falso ya puedo meter y hacer el fondo, ¿no? Ahora sí, supongamos que cuesta muchísimo hacer el muscle up en anillas, bien. Siempre, pero siempre hay que entrenar el agarre falso. Pero ¿cómo se puede entrenar el agarre falso? Por ejemplo, se puede hacer remos, bien,
Están los remos normales, que tengo un video muy específico de una rutina de muscle up en anillas, ¿bien? Se puede hacer remos normales, ¿bien? Y a su vez también aplicar el agarre falso. Pero ¿cómo? Haciendo remos con agarre falso. Así que siempre trato de pasar los nudillos, ¿bien?, por abajo de la anilla, o sea, que pase sobre el borde de la anilla, y luego acá ya bajar directamente con el agarre falso, o sea, ya bajar el brazo, bajar el antebrazo, ¿bien? Y ya se genera una especie de gancho. Y acá ya directamente realizo remos, ¿bien?, con el agarre falso. Esto también sirve muchísimo para hacer muscle up, ¿bien? Incluso también lo puedo hacer un poquito más difícil, que es más desde abajo, ¿bien? Después voy a explicar cómo también se puede entrenar mucho mejor. Ahora, ya desde base, en anillas es mucho más difícil. Pasa también que cuando nos queremos apurar con el muscle up en anillas, es que hacemos esto y se puede mover mucho la anilla, ¿bien? Ya en sí, realizar en anillas es bastante difícil y se requiere de mucha más fuerza y control al mismo tiempo. Y ahora voy a explicar, digamos, en barra. Ahora pasamos a hacer muscle up en barra. Voy a mostrar uno solo, para que vean, uno solo, uno, o puede ser uno, ¿cuánto? Bien. Desde acá, bien. Ok. Estamos. Bien. ¿Cuál es la diferencia? Resobrado el chaval. Encima está un poquito medio fresco, pero bueno. A lo que voy es lo siguiente. Ya pasamos a hacer muscle ups en anillas y ahora los voy a explicar cuál es la diferencia en hacer, digamos, muscle up en barra o muscle up en barra. Bien, tenemos que tener en cuenta dos cosas, que es, a medida que nosotros hacemos, digamos, muscle up en barra, solamente hacemos primero la fuerza de tracción y la fuerza de empuje, solamente dos movimientos, bien. En cambio, en el muscle up en anillas solamente tenemos que primero hacer tracción, luego tratar de, digamos, hacer una rotación interna y luego separar, digamos, o sea, hacer una rotación externa, ¿bien?, para hacer el fondo. O sea, en muscle up en anillas se requiere 3 movimientos, ¿bien?, y vamos en barra se requiere 2 movimientos. Pero ahora, ¿qué ventajas y qué desventajas tiene hacer las dos? Por ejemplo, en barra, bueno, lo podemos hacer. La ventaja que tenemos en barra es que se puede hacer en cualquier lado, ¿bien? Salvo que, bueno, si lo venís entrenando, si tenemos una barra muy alta, es muy difícil practicarlo, obvio. Se puede hacer progresivo, está bien, pero es, digamos, es más accesible, digamos, por ejemplo, porque lo pueden hacer en cualquier parque, no lo pueden hacer en un árbol, por ejemplo, porque no pueden hacer progresiones en un árbol, ¿bien? Pero la ventaja es que lo pueden hacer en todos lados. Y en el muscle up en anillas pasa que si no tenemos las anillas, ¿bien?, o por ejemplo no tenemos un parque y sí tenemos anillas, las pueden colgar en cualquier lado, ¿bien? Esas son las ventajas y desventajas. Pero ¿qué es lo que pasa? Como se requiere mucha fuerza en las anillas, ¿bien?, va a costar un poquito más. Pero ¿qué es lo que pasa? También, o sea, tiene muchos puntos a favor, no es que uno es muy malo o el otro es también muy malo, sino que si entre ambas las pueden combinar es mucho mejor. Bien, pasa que mucho en las anillas tienen que hacer más fuerza para mantenerse estables. Ok, ahora sí, vamos, no quiero ir muy técnico. Ahora sí, vamos a pulir más, digamos, en barra. En barra solamente necesito dominadas estrictas, o sea, solamente estos. O sea, estrictas pero explosivas, me refiero a esto. Bien, una, 6. Bien, ¿por qué suelto la mano? También de costumbre, porque bueno, siempre entreno mucho las dominadas. Si ven acá en mi canal de YouTube, tengo muchos videos hablando sobre dominadas, haciendo el reto de Jero Arias, bueno, intentando el reto de Jero Arias. Pero bueno, a lo que voy es que al meter dominadas explosivas, yo lo que estoy haciendo es mejorando mi parte principal del muscle up, que sería, digamos, desarrollar mi fuerza máxima en el muscle up, o sea, en el primer movimiento del muscle up. Recuerden que para mejorar el muscle up, mejoren la fuerza de tracción, o sea, mejoren la dominada explosiva lo más fuerte, lo más rápido posible. Intenten subir siempre en cada serie de dominadas que hagan, ¿bien? Y después mejorar mucho en los fondos, ¿bien? En fondos en barra. ¿Por qué esto? Bien, porque cuando hacemos un muscle up, hacemos fuerza de tracción,
rotamos las muñecas, bien, acompañamos con el hombro también y el pecho, y ahí hacemos un fondo. Si mejoramos las dominadas y los fondos, van a mejorar mucho mejor el muscle up, o el muscle up, el muscle up, o el MU, como quieran decirlo. Bien, pero ahora sí, vamos a lo siguiente. Mejoramos primero dominadas explosivas, bien, y después los fondos, que sería de esta forma. Voy a subir a muscle up. Bien, y en este caso hacemos fondos para mejorar el muscle up, bien. Y acá vamos mucho, o sea, acá lo vamos desarrollando mucho mejor el movimiento. Bien, en resumen, vamos a la parte, digamos, más cómoda. No quiero volver muy técnico, pero lo que voy es que hay gente que le va a salir mejor, le sale mejor el muscle up en anillas que el muscle up en barra, bien. ¿Pero por qué? La gente que le sale mucho mejor el muscle up en anillas es porque siempre le mete a las anillas y no mete tanta intensidad en barra, que está bien, está perfecto. Cada quien elige entrenar a su manera. A mí me gusta ser muy completo, entrenar en anillas, entrenar en barra, entrenar en piso, paralelas, hacer de todo, porque me gusta y ser completo. Bien, pero la idea es hacer, por ejemplo, las personas que hacen en barra, es mucho mejor, digamos, porque, bueno, tienen la libertad de hacerlo, bueno, en cualquier lado, ¿no? Por supuesto. Y también, por ejemplo, si yo no meto mucho en anillas, es obvio que si entreno de a poquito en anillas, me va a salir, bueno, obvio que con el tiempo. Así que no hay, o sea, no es ni muy malo, nada ni muy malo ni muy bueno. Lo que sí, a mí, en mi opinión, es mucho mejor entrenar en anillas, bien, que en barra. ¿Pero por qué? Porque en anillas es todo mucho más completo. Porque en anillas se hace mucha más fuerza. Y también porque se requiere más control. Y cuanto más entrenemos en las plataformas inestables, que son las anillas, mejor nos va a ir a nosotros en las plataformas estables, como en el muscle up.